camión de bomberos muy chulillo, muy bonito. Ya estamos como el año pasado. Esto se repite en la Comunidad Valenciana. Esto es igual que en Murcia y Almería. Este año vamos a cambiar de actitud, vamos a intentar convivir pues con todas las autocaravanas que hay por aquí, sobre todo extranjeras que hay en el litoral del Mediterráneo, y además nos vamos a unir a ellas. Aquello que dicen de donde fueras haz lo que vieras, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y si por algún casual lo que estamos haciendo está mal o está multado, pues asumiremos las consecuencias. Vaya por delante que vamos a pedir una amnistía. Yo creo que para estas cosas es un delito menor y nuestro presidente nos la podrá conceder sin ningún problema, aunque no tenga nuestros votos. La primera vez que hablo de política en el Bitácora. Mierda. Qué a gustito con el sol. Un poquito cerca hemos pasado, ¿no, chavalote? Aquello es la isla de Tabarca. Desde aquí se ve un poquito. A mí me parece muy curiosa que ahí puedas vivir. Pero prácticamente es como una cárcel, es como Alcatraz, que eran 2 kilómetros. Unos 2 kilómetros, sí. 2 kilómetros máximo. Y encima ya te digo, amurallada, con lo cual más encerrada aún. Esto está lleno de apartamentos, pero apartamentos todos cerrados. Sí, pero no de los sitios más cerrados. Aquí se ven coches aparcados. Sí que será un sitio vacacional, seguramente, porque los restaurantes no los veo yo mucha actividad. Los restaurantes, no hay restaurantes abiertos. No, por eso digo. Vamos a arrancar. Se nos ha apagado la centralita. Nos hemos despertado sin batería de habitáculo. Ayer estuvimos trabajando esta tarde y bueno, la dejamos bastante tocada en los mínimos. Que no podemos hacer nada, no podemos ni subir la cama, no tenemos bomba de agua. Con lo cual no nos podemos lavar ni la cara, no hay frigorífico. No hay cocina tampoco. El paisaje con el mar aquí al lado pues es de esto que llaman idílico. Pero para nosotros es que ya, pues como estamos muy cerca de cuando estuvimos el año pasado en Murcia, como que no nos sorprende tanto. A las 2 de la mañana vino una autocaravana y se nos aparcó aquí al lado. Por eso te despertaste a las 2. Claro. Yo te oí. Te levantaste, entonces me despertaste. Pero vamos a ver, con todo el sitio que hay, te tienes que pegar, o sea, es que la tenemos ahí. No, es que yo creo que estamos ya, que no queda ningún hueco. Que todos queremos vistas al mar, y entonces se meten las autocaravanas unas pegadas a otras. Ahí va la policía. Ya estamos como el año pasado. Esto es... A ver qué pasa. Esto es así. Yo no voy a salir, ¿eh? La policía. Se ha bajado a ponerse una chaquetilla. No me digas. Sí, sí. ¿Y nos dejan paz? Hombre, joroba. Hay centenares de autocaravanas recorriendo toda la costa. Pero oiga, haga su trabajo, ponga las multas que tenga que poner. No, es que aquí no está permitido. Esto está permitido, No hay... que la acampada es la acampada. Bueno, los que están acampando, sí, la mayoría tienen las sillas Pero fuera. bueno, el vecino que tengo aquí al lado, oiga. Está pescando. Está pescando, yo le veo sentado en su silla desayunando. Vamos a aprovechar a desayunar y a hablar un poquito, a ver qué es lo que hacemos, porque esto ya son handicap. Eso de quedarse sin batería, tener que estar arrancando con autocaravanas alrededor, es una vergüenza. A mí me da vergüenza. A ver, no lo hemos hecho muy temprano, pero no me gusta. Esto no es plan.
No terminamos de encontrarnos. Lo dices porque sabíamos que iba a haber muchas autocaravanas. Esta gente pues, son prácticamente jubilados que se quedan aquí ya acampados. No es que no mueven para nada la autocaravana, es que los ves con las bicicletillas, con las motos para arriba, para abajo. O sea, son asentamientos, que a mí me da igual, que cada uno te haga su vida y tal. Pero no terminamos de encontrarnos en sintonía, yo por lo menos, yo hablo de mí, cómodos en este sitio. El paisaje, bueno, pues el mar, muy bonito todo, muy bien, pero la naturaleza echamos de menos. El paisaje. Queremos todo, a lo mejor somos demasiados, como dicen, somos especialitos. Hedonistas. Hemos salido a dar un paseíto por aquí detrás de la costa, en un pinar cercano, y ya nos percatamos de ello, pero aquí en la ladera hay una especie de camión o de hormigonera que se debió de despeñar. Ahí se ve. ¿Pero por dónde se ha caído? ¿Desde arriba? Sí, claro, desde arriba. Desde abajo no se ha podido caer, Esther. De diciembre, antes de terminar el año, yo creo que me daría un baño loco. Pues allí ya se te están adelantando. ¡Anda! Sí, señora. Bueno, pues sí, parece que seguimos teniendo el mismo problema. Llegas a los aparcamientos de playa y el límite de 5 metros en vehículos. Se supone que nosotros no podemos entrar a este aparcamiento. Y todas aquellas autocaravanas, pues tampoco, porque hay algunas que son incluso más largas que nosotros. Vamos, que lo de siempre. Esto es lo de siempre. Uf. A ver que no me atropelle nadie. ¿Qué tal? Son españoles, ¿verdad? Todas las matrículas son españolas. Son todas españolas, lo que pasa es que es de diferentes comunidades. La D de Teruel, la B, pues la B de Barcelona, la S, pues la S de Sevilla, la NL es la de Navarra y Lérida, porque, ¿sabes? Pueden matricularse en las dos provincias. ¿PL? PL claramente es Palencia-León, pues están ahí a la par. Este parking tiene una señal en la entrada que es bastante clara, prohibido vehículos de más de 5 metros de longitud. Autocaravanas seguro. ¿Y nosotros dónde nos quedamos? No lo sé. Voy allá. Sí queríamos dejar reflejado en este bitácora, y ahora ya en serio y sin sarcasmo ni ironía, que en España existe un problema que ya venimos observando otros años, sobre todo en invierno, fuera de la temporada estival, que es donde el turismo extranjero pues campa más a sus anchas, hace el verano en el propio invierno, y está bien, porque los municipios donde suelen acampar, sobre todo en el litoral mediterráneo y atlántico, la mayoría de ellos se benefician de un consumo, de un uso de servicios que el resto del año solamente lo tienen en periodo vacacional, en verano. Cuando hablas con comerciantes, cuando hablas con gente de la zona, ellos te dicen que están encantados, porque al fin y al cabo hace que estas zonas que están desfavorecidas fuera de lo que es el verano, pues mantenga una economía y un interés turístico para este turismo extranjero, ¿no? Que se pasa aquí pues temporadas, prácticamente todo el invierno, pues hasta la primavera. El problema lo encontramos en que hay una normativa con respecto a la acampada que está vigente durante todo el año. Entonces vemos que las autoridades miran para otro lado, no multan, no aperciben incluso, no, digamos que no regañan a esas personas pues que tienen ese mal comportamiento, ese no respetar la norma ni las leyes, y al final creemos que el motivo principal es por intereses económicos. Intereses económicos que cuando el turismo nacional empieza a moverse en periodo vacacional de Semana Santa y verano, entonces sí que se aplican todas las sanciones, todas las multas que vienen a parar, pues sobre todo al turismo nacional.
Y es una injusticia muy grande. No es cuestión de turismofobia, no es cuestión de que los turistas extranjeros lo hagan mal y los turistas nacionales lo hagan bien, para nada. O sea, eso no funciona así. Hay turistas extranjeros que lo hacen mal, la mayoría bien, y igual pasa con el nacional. El problema aquí son los políticos y las autoridades que, por intereses económicos, aplican la norma cuando ellos quieren, cuando les apetece, y hacen que el resto observemos una ambigüedad en la aplicación de las leyes tremenda. El año pasado nos decían el nivel de tolerancia que tenemos, eso nos lo decía un policía. El nivel de tolerancia bajo una norma que está clara de que no puedes entrar o no puedes aparcar en un parking con una autocaravana o con un vehículo de más de 5 metros, es que es claro. O sea, el nivel de tolerancia no puede ser yo te permito en invierno, pero en verano te multo. No tiene ningún sentido dictar normativas y leyes para que después se apliquen bajo el criterio de un agente o de un político. Ejecutar la sanción arbitrariamente. Nosotros ya sabíamos que esto no es un país serio, pero es que lo vemos, lo observamos continuamente en cualquier ámbito de la sociedad. Así que al final solamente nos queda pues pedir una amnistía cuando lo hagamos mal y rezar pues para que nos la conceda. Parece mentira que viva gente aquí, ¿eh? Atención, señores pasajeros. Les informamos que vamos a realizar una parada para que, si lo desean, puedan contemplar el fondo marino desde los miradores de nuestra embarcación. Aquí, sí. Coño, yo creo que eso es barracuda. Ah, pues yo no sé, porque también había barracudas ahí Oye, abajo. que sí, que esos son. Esos son barracudas, sí. Qué guapo. Fuertecico. ¿Qué te parece? Jo, Pedaleando sé. por una isla. Acabamos de llegar con el barco y ala. El gato bebiendo. Qué bonito es. ¿Sabes lo que me llama la atención aquí? ¿Qué? Que no veo ningún cartel de prohibido autocaravanas. Ah. ¡Ay, que se nos va el barco! ¡Ay! Que nos han dejado aquí ya en la isla. Oye, la playa ahora mismo está paradisíaca, ¿eh? Yo creo que deberíamos de volver aquí, pero ya con los trajes de snorkel, y aquí flipamos, es una reserva marina, todo ello. La agua es que se ve transparente, transparente. Anda, mira, ¿Pero qué me dices? qué arco. Pero que esto está amurallado, que esto parece la puerta de Belén. Esto no te lo esperas, no te lo esperas. Mira qué Belén, Anda, un precisamente. Belén. Y unas barcas. Qué bonito. El primer vehículo que veo en una isla. Claro, tiene que ser chiquitito, de carga, pues eso. Pero como vea un coche, como de pronto veamos así un Dacia, o no sé. Qué bonito. Encima lo estamos haciendo en Navidad, que lo típico es hacerlo esto en verano, cuando más afluencia de gente. Qué tranquilidad, Esther. Me encanta. Iremos bien por la calle, o sea, permitirán las bicis así pedalear. Fíjate, está preparado pues eso para el verano, heladerías así a cascoporro. Pero ¿y las calles? ¿Qué? ¡Ojo! Restaurante La Muralla. Huele a pescadito frito. Me encanta. Pero bien, ¿eh? El pueblo te transmite un montón de sensaciones. De momento lo que transmite es tranquilidad y soledad. Soledad. Que solamente estamos oyendo las gaviotas y bueno, y el único bar así del pueblo donde todos los compañeros que hemos venido en el viaje pues están tomándose algo. Menos nosotros que hemos aprovechado a ver la isla ahora. Hombre. Ya comeremos después. Jo, qué bonito. Claro, esto es lo que se ve. Claro. Mira qué cueva. Una carita. Pues sí, decían que la isla estaba llena de cuevas y escondrijos de piratas. Mira el gato, ahí te está. ¡Anda!
Que no se caiga ahora. Parece que estoy en una mazmorra. Qué guay. La mazmorra tiene buena vista. Estoy en una mazmorra, Esther. Pareces un orco. Anda. ¿Puedo bajar? Sí, sí, sin problema. Mira qué bonito. Ah, es una cala. Esta puerta también se conoce como norte, tierra o puerta de Alicante. La policía local. Esto es un buggy. Un buggy además eléctrico. ¡Qué bueno! La playa tiene un color azul precioso, ¿eh? Sí, sí. Que no hemos visto allí enfrente, en tierra, en Santa Pola. Desde este lado, la casa es más bonita. Pero ¿cómo puede ser que pueblecito este marinero aquí en una isla esté amurallado con distintas puertas como si fuera esto Granada o yo creo Córdoba? Hay una puerta amurallada ahí con el mar, en una isla. Me he emocionado. Te has emocionado por la belleza y por el día quizá que es, ¿verdad? Sí, son muchas emociones. Para mí sí. Pero bueno, feliz, muy bien. ¿Sí? Sí. Deja caer más lágrimas, que esto para YouTube dicen que funciona muy bien. Sí, soy un cabrón, sí, podéis decirlo. Wow. Bueno, vamos a la parte deshabitada de la isla. Aquí me voy a tener que poner la chaqueta. ¿Qué tal? ¿Has podido subir? Sí, una cuestecilla, pero bueno. Uf, no sé qué es esto. ¿Es un fortín o algo así, dijiste? Batería, que son torres de Torres de defensa. defensa, eso es. Oye, esta rutita no nos la esperábamos, ¿eh? De pronto. No, Con la bici por medio de una isla. Venga, voy a tu lado, a ver si puedo. Poder ir sin coches, disfrutando de una isla 360 grados de mar. La vista es completamente azul. qué maravilla, ¿eh? Que nos dejen el faro, lo habitamos nosotros. Ajá. ¿Te vendrías a vivir aquí? Hombre, sí, ¿Eh? sería una experiencia nueva. Sería guapo, ¿eh? Pues nada, vamos a seguir ruta a ver el extremo ya de la isla, que se supone que no hay nada. Madre mía, qué chulada ir ciclando por aquí. Bueno, veo el fondo marino, o sea, el agua está transparente, ¿eh? ¿Qué haces? Pero que no ves que eso es un cementerio. ¿Qué me dices, chaval? Esto no sé si es de risa, no es de risa, claro, no es de risa. ¿Qué va a ser de risa? Es un cementerio. Pero ¿por qué? Te esperas que vayas cruzando aquí el paisaje árido por la isla y acabes en un cementerio. Madre mía, qué vistas. El mejor cementerio que he visto. Sí, señor, no sabíamos qué hacer en Nochebuena. Nos hemos quedado solos, este año pues fuera de la familia, digamos, pero ha sido un acierto elegir este plan. Sí, ¿No, Esther? ¿Ha sido un acierto? es un acierto. Esto a Nochebuena no lo voy a olvidar.
Hay muchas noches buenas contigo. Ay, que va. Esto está loco, perdido.